Vamos a conversar ahora sobre esta nueva enfermedad, el COVID-19, este nuevo coronavirus que nos está causando esta gran pandemia en todo el mundo desde su aparición en el año 2019, fines de diciembre del 2019, y que poco a poco se fue extendiendo a todos los países y está ocasionando la actual pandemia. Muy bien, nosotros podemos apreciar los inicios que estuvo este nuevo coronavirus clasificado como SARS-CoV-2 y que apareció en la provincia de Wuhan, en China, a finales de diciembre del 2019, y recién en los primeros días, específicamente el 8 de enero del año presente, se da a conocer a la comunidad científica mundial la aparición de una nueva cepa, un nuevo virus diferente a los ya conocidos que en Wuhan se presentaron como una nueva enfermedad causando neumonía viral atípica a esta nueva especie de coronavirus. El 9 de enero también del presente año ya la OMS declaró que se había encontrado esta nueva cepa y que se pasó a clasificar como SARS-CoV-2 porque es un virus que causa el síndrome respiratorio agudo y que es muy parecido a un antecesor que se estableció en el año 2002-2003 también en China. Podemos apreciar también que conforme pasaron los días, el 22 de enero ya salió específicamente de territorio chino y comenzó a expandirse esta nueva infección a otros países cercanos como Corea del Sur, como Tailandia, como Japón, quienes comenzaron a presentar los primeros infectados por este nuevo coronavirus. Nosotros podemos ver con este cuadro una característica especial que tiene este nuevo coronavirus. Este es un mapa global de la infección, de los casos reportados a nivel internacional y los muertos. Para el 26 de enero se tuvo más de 2.000 casos infectados por el nuevo coronavirus y se reportaron 56 fallecidos. Pero nótese en el 27 de enero que prácticamente los infectados se duplicó en igual número o cifra en los casos de fallecidos. También hubo una duplicación, hasta un poco más, de fallecidos. ¿Y por qué esta característica? Este cuadro es solamente para ver qué es lo que ha pasado de un día para otro dentro de las primeras 24 horas de manifestación. Nosotros podemos concluir mediante el análisis de que este virus es de transmisión rápida, se moviliza muy rápido, se propaga muy rápido y entonces está causando esta situación. Y solamente este es un panorama que empezó los primeros días de enero, y miren de 26 a 27 cómo ha ido creciendo, y ahora nosotros en realidad conocemos cifras mucho, mucho mayores, pero solamente para mostrar qué tan importante es la propagación. Los virus respiratorios siempre han acompañado al hombre en las diferentes enfermedades, siempre han estado presentes como agentes causantes de enfermedades respiratorias. Por ejemplo, aquellos virus que están ligados a las infecciones respiratorias de vías altas, pues son los clásicos rinovirus, coronavirus, adenovirus, el virus de la influenza, etcétera. Son virus muy conocidos que causan tanto el resfrío común como los cuadros de gripe o influenza. Aquellos que causan infecciones de vías respiratorias inferiores, como una neumonía viral atípica, los agentes etiológicos más aislados son la influenza, el virus sincitial respiratorio, citomegalovirus, parainfluenza, adenovirus, etcétera. Eso quiere decir que las infecciones virales de vías respiratorias nosotros la hemos conocido y la conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí estamos frente a una situación en particular. Este nuevo virus
con nuevas características que son un reto mundial por el impacto que está teniendo no solo en la sociedad, sino también en la parte económica. En el gráfico de abajo nosotros podemos ver en azul una célula humana y en color lila o rosa la estructura del virus. Esto es algo especial porque un virus es un microorganismo que necesita introducirse de manera obligatoria dentro de una célula. Dentro de una célula puede vivir, se nutre, se multiplica, se propaga a otras células y van invadiendo así de célula en célula. Pero es fundamental que el virus, para poder sobrevivir, esté o ingrese dentro de una célula humana o mamífera. Esta es la característica. Afuera no puede sobrevivir mucho tiempo y esa es una de las ventajas que se tiene para combatir a estos virus. En realidad, en el gráfico que acaban de ver, este sí ya es la estructura actual que tiene el nuevo coronavirus, el COVID-19. Es una estructura muy parecida a sus antecesores, a sus antiguas mutaciones, pero que ahora sabemos muy bien la estructura del virus y podemos saber cómo ingresa prácticamente, aunque no al 100%, porque todavía no conocemos el virus al 100%, pero sí ya su estructura nos dice bastante para poderlo controlar y tener medidas mucho más acertadas en su enfermedad. Los coronavirus que nos han dado las últimas epidemias en el mundo o pandemias han ido cambiando. Son muchas especies de coronavirus en animales y en el hombre, pero en el hombre ha existido o coexistido 4 especies que causan cuadros de resfrío común. Pero después de estos 4 han ido apareciendo otras mutaciones. La primera mutación de un coronavirus fue en el año 2002-2003, también en el país de China, y causaba el síndrome respiratorio agudo severo. Por eso su clasificación fue de SARS coronavirus. Este nuevo coronavirus tenía como un transmisor, obviamente un quiróptero, un murciélago, y se catalogó como la primera mutación. Luego de varios años, en el año 2012-2013, en Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita, aparece otro nuevo coronavirus mutado que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Entonces, esto se circunscribió específicamente a la península y a estos países arábigos y causaron más de 800 muertes en Medio Oriente, y el transmisor que se detectó en esa oportunidad fueron los dromedarios que contaminaban a los humanos. Y ahora estamos frente a esta tercera mutación, este nuevo coronavirus que tiene la clasificación de SARS-CoV-2, o sea, es muy parecido al primero, su primera mutación, al SARS coronavirus, por eso se denomina SARS-CoV-2, que causa esta nueva infección que es el COVID-19. Entonces estamos frente a una tercera mutación, algo distinto de este nuevo coronavirus, y por lo tanto, en la actualidad ya existen o existirían 7 coronavirus que estarían infectando al hombre. Los principales síntomas que ya uno puede estar muy familiarizado con todos estos meses que está durando esta infección es fiebre alta, por encima de 38 grados centígrados, la tos y un signo de alarma, un síntoma de alarma que es la dificultad respiratoria, algo característico en estos síndromes respiratorios agudos severos que dan estos coronavirus. Entonces, una persona inmunológicamente estable puede presentar síntomas muy leves o no puede presentar síntomas y pasar inadvertido, pero igualmente esta persona está infectada. Un caso particular es estar infectada y otro caso es estar enfermo. Entonces, nosotros sabemos que de la gran cantidad son pocos los que van a enfermar y obviamente son mucho o la gran mayoría que va a ser cuadros simples, a veces inadvertidos, o simplemente van a presentar una fiebre alta, algo de tos o malestar general y se puede confundir con un cuadro gripal o de resfrío común, obviamente que obliga de repente a estar en casa, pero de ahí va a evolucionar como cualquier otra infección viral respiratoria y la persona se va a restablecer rápidamente.
En estos últimas semanas se han reportado también otro síntoma interesante. Ya varios pacientes que se va reportando que es la pérdida del olfato. Eso también parece que se está circunscribiendo a ser una característica del coronavirus. Pero en la actualidad de todos los pacientes que se han reportado en nuestro país y que están presentando síntomas. Al parecer los sintomáticos presentan más casos de tos y luego de fiebre, luego viene cefalea y malestar general. Pero cuando tengan dificultad respiratoria es un síntoma y un signo de alarma que debe ser prácticamente atendido y recurrir de un servicio médico sin dudarlo. En este gráfico vamos a ver un escenario de cómo es una epidemia cuando tenemos un agente que se mueve. En este caso sabemos que el virus se mueve con su huésped, o sea, con el humano. Y si no hay un control, obviamente esto se va a expandir rápidamente a una gran velocidad, como lo que está pasando en el caso de coronavirus. En el gráfico interactivo vamos a poder ver que el color rosado son agentes, personas infectadas, en azul no infectadas, y miren cómo crecen conforme se moviliza la persona, cómo van infectando a otros, y la curva en azul es la curva epidémica, cómo sube, luego baja, porque obviamente en verde están ya las personas que se curaron de la enfermedad. Y obviamente después va a venir a su normalidad. Pero miren qué importante es las medidas de limitación del movimiento. Si nosotros limitamos el movimiento, evitamos que la persona infectada, la cual no podemos captar, se movilice y siga contaminando. Por eso es muy importante, en este caso, que nosotros limitemos el movimiento de personas, exista aislamiento social como la primera medida en salud pública para prevenir la expansión de una infección viral y más aún en una epidemia y una pandemia. Y si queremos ver la capacidad de transmisión, una cosa es la velocidad que tiene el virus de poder infectar una persona a otra. En estos cuadros o gráficas podemos ver nosotros en color rojo las personas infectadas y cómo una persona rápidamente contamina a una tercera y así sucesivamente. En este caso hemos visto que el virus se transmite obviamente de persona a persona, pero a corta distancia. Tiene que estar la persona muy cerca a la gente que va a infectar, a la persona infectada, para poder contaminarse del nuevo coronavirus. Entonces, es por eso que la regla de separación de persona a persona va no menos de 1 metro, porque esa es la capacidad de que pueda contaminar. Y se dice con la evidencia que tenemos en la actualidad que una persona infectada a su entorno muy cercano puede contaminar desde 2 a 3 personas. Esta capacidad es menor frente a otras enfermedades. En el cuadro de la derecha ven 4 tipos de enfermedades: el sarampión, influenza, parotiditis y el ébola. Por ejemplo, en el caso de el primer ejemplo en celeste, el sarampión, una persona infectada con sarampión puede contaminar a su alrededor más allá de 1 metro hasta 12 o 18 o hasta más personas. Es muy rápido también en grupos mucho más grandes. En cuanto a la influenza, puede llegar a contaminar de 1 a 4 personas, la parotiditis de 4 a 7 personas y el ébola de 1 a 2 personas también por contacto. En el caso del coronavirus, estamos concretos en que contamina a menos de 1 metro a las personas que se encuentran y más o menos en el rango de 2 a 3 personas. Y por lo mismo que esa persona que está infectada deambula, camina libremente, va contaminando a otras personas. Eso es, digamos, lo fundamental en la capacidad y la velocidad que tiene de poder contagiar a la
Este cuadro o esta pirámide está hecho con los datos del día de ayer, 26 de marzo 2020, aquí en el Perú, y podemos ver la severidad de los casos positivos. Hasta el día de ayer tuvimos la confirmación por pruebas moleculares para detectar personas infectadas o que acuden a estos servicios para tomarles la muestra, casos positivos de 580. 580 en realidad la cifra del día de ayer. Y de esos 580, solamente 522 pacientes no han estado hospitalizados. Eso quiere decir que no necesitan, están aislados en su casa el 90%, mientras que solo 58 pacientes hasta el día de ayer, que constituyen el 10% de todos los casos, hasta ayer han sido hospitalizados y de los cuales solo 9 han fallecido. Nuevamente remarco, hasta el día de ayer, 26 de marzo. Si nosotros tenemos esta cifra, tenemos 90% de personas en domicilio, en cuarentena, obligada, un 10% hospitalizados y solo 1.5% de fallecidos de esos 580. Eso quiere decir que la tasa de letalidad hasta el día de ayer en el país está alrededor del 1.5%. Y si hacemos las revisiones días atrás, hasta la semana anterior, también la cifra va por ahí. Eso quiere decir que nuestro país está presentando, según la cantidad de infectados, está presentando una tasa de letalidad baja. Si nosotros tuviésemos más casos de infectados, por ejemplo, 2.000 infectados descubiertos por las pruebas y tendría 9 o 10 fallecidos, mi tasa de letalidad sería aún más baja, porque hay mucha cantidad de infectados, pero pocos fallecidos. Entonces mi letalidad sería mucho, mucho más baja. En resumen, las cifras nos están acompañando en el sentido de los casos positivos y la cantidad de fallecidos. Obviamente las medidas que se van adoptando hacen que cada vez las personas como objetivo sean menos hospitalizadas por su captación rápida y que existan menos cantidad de fallecidos por esta infección. Por eso se realizan todas las medidas para cada vez disminuir este porcentaje que, comparado a otros países como en Europa o en los Estados Unidos, sus tasas son mucho, mucho más altas. Por eso hay que seguir contribuyendo de manera responsable con el aislamiento social y la cuarentena, que es muy efectiva en estos casos. Y si queremos comparar a qué grupo etario afecta más, en realidad afecta más a los adultos. Estoy hablando grupos etarios afectados, no población vulnerable. Son los adultos, seguido de los jóvenes y seguidos de los adultos mayores. Y en cuanto al género, es igual, compartido entre varón y mujer. No estoy hablando de grupo de riesgo, estoy hablando de grupos etarios. Y si nosotros queremos, nosotros podemos saber que el grupo vulnerable en primer lugar es el adulto mayor, pero a eso se van a sumar que también los adultos o adultos jóvenes, si tuviesen una enfermedad crónica concomitante, por ejemplo, hipertensión arterial, ahora lo vemos en personas jóvenes, 30, 35 años ya son diagnosticados de hipertensión arterial, es un factor de riesgo que se suma si estuviesen infectados y presentasen síntomas. Diabetes de igual manera se presenta ahora en gente con menos de 50 años, entonces son comorbilidades, son enfermedades crónicas que se van sumando. Obviamente si estos se suman a un adulto mayor, obviamente el riesgo también es mucho mayor, porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente: ¿de quién depende el combate interno contra este virus? De nuestro sistema inmune, del sistema inmune que cada uno posee. Y mientras el sistema inmune esté muy bien equilibrado, muy bien trabajado, entonces la respuesta va a ser mucho mejor. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa con la gente joven o el adulto? En cambio, el adulto mayor ya no responde con la misma velocidad en cuanto a la respuesta del sistema inmune y eso juega en contra, por eso es una población vulnerable. Imagínense ustedes, 70 años, un corazón que nunca para de trabajar,
70 años, un pulmón que nunca deja de respirar. 70 años, un riñón que nunca deja de funcionar. 70 años, un hígado que nunca deja de producir anticuerpos. Entonces, obviamente, la respuesta inmune también baja después de los 50 o 60 años. La respuesta ya no es igual que es cuando se es joven. Entonces, eso obviamente hace que una persona sea vulnerable. Pero si una persona joven pero que tiene enfermedades crónicas, obviamente su sistema inmune tampoco va a responder tan bien. Es por eso que también se convierte personas con enfermedades crónicas como vulnerables. Otras enfermedades como enfermedades reumáticas, ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, enfermedades pulmonares, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, entre otras, y la lista es mayor, que son enfermedades crónicas que también van a sumarse como un factor de riesgo en las personas. Cuando alguien es detectado o tiene síntomas para decir que está sospechoso de coronavirus, hasta ese momento es un sospechoso, se le hacen estas pruebas de hisopado nasal, hisopado faríngeo, etcétera, y se hacen pruebas moleculares y se va a hacer estas pruebas para que se le diagnostique si tiene el virus. A esto ya se están sumando las pruebas rápidas, pero hay dos tipos de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas moleculares y las pruebas rápidas de screening. ¿Qué significan las pruebas rápidas de screening donde se utiliza sangre y no se utiliza hisopados? Estas se utilizan para tamizar poblaciones. Por ejemplo, si yo tuviera un riesgo de una población en una determinada localidad, yo puedo hacer a todo ese distrito una prueba de barrido, ¿no? Serológica que se llama, para poder ver si es que existiesen algunos casos. ¿Y por qué? Si bien es cierto, la inmunidad comienza a producir anticuerpos a partir del séptimo día de la infección, entonces yo voy a captar recién anticuerpos por medio de la sangre a partir del séptimo día. Pero en realidad es algo que sí es confiable porque yo no sé cuándo una persona ha infectado. Ninguna persona va a decir, hoy me acabo de infectar. Ninguna persona me va a decir, hace 48 horas me he infectado. Eso no es posible de medir. ¿Ok? Nadie sabe cuándo ha sido infectado. Y generalmente los pacientes que vemos ya han superado los 5, 6, 7 u 8 días, porque son pacientes que tienen síntomas. Entonces ya pasó el periodo de incubación, ya hubo esa discusión con el sistema inmune, esa pelea o ese encuentro inicial. Entonces, si pasó una semana, ya se han generado anticuerpos y con estas pruebas de tamizaje yo los puedo detectar. Pero ojo, no son pruebas diagnósticas, porque las personas que me saliesen positivo a una prueba de tamizaje serológico, yo lo tengo que confirmar con una prueba molecular para así hacer el diagnóstico final. Pero obviamente en situaciones actuales a veces se me impide hacer un tamizaje con pruebas moleculares porque necesitaría demasiados equipos, demasiado personal, demasiado presupuesto, demasiado tiempo para hacer un screening. Un screening poblacional no es igual a hacer un diagnóstico individual. Entonces, cada una de esas pruebas tiene su lugar. Y en una epidemia, o a lo menos en la fase 3, que significa que el virus está en la comunidad, no sabemos quién está infectado. No sabemos si la persona con que vamos a comprar el mercado, vamos al banco, está infectado. Puede estar sin síntomas, pero infectado. Entonces no sabemos. Eso significa que está en la comunidad y yo tendría que hacer screening poblacionales y confirmarlas inmediatamente con pruebas moleculares. Entonces ahí sería mucho más fuerte en poder ver grupos en alto riesgo y poderlos aislar con medidas mucho más extremas. Entonces, cada prueba tiene su lugar, cada realización de estos manejos también tienen su lugar y todos se aplican frente a una epidemia o pandemia. Pero obviamente les digo que estas pruebas serológicas son para screening, tamizaje poblacional y para el diagnóstico definitivo son las pruebas moleculares. Entonces se estarían usando
Cuanto a cómo prevenir, ya todos sabemos, es indiscutible el lavado de manos, esta acción mecánica y química hace que cualquier microorganismo sea arrastrado, desinfectado, por lo menos durante el lavado de 20 o 30 segundos. Es algo muy conocido. Aquellas personas que tienen síntomas y utilizan pañuelos descartables, nunca se deben olvidar que al usar el pañuelo descartable, esa secreción que se quede ahí debe de retirarse, debe de ponerse en una bolsa especial y no juntarse con la basura común domiciliaria, sino en una bolsa especial doblemente resguardada y de ahí dentro de otras bolsas para poder ser y de manera identificada, hasta por un color. Se está utilizando el color rojo para desechos de este tipo, no como una alerta para poder tomar medidas en cuanto a su digamos, distribución en los recolectores respectivos. Obviamente, si una persona tose o estornuda, sabemos con el antebrazo hay que cubrir y eso debe ser parte de la cultura de ya de las personas por lección aprendida. Obviamente hay que evitar tocarse la cara, etcétera, si no tenemos desinfectadas las manos, tocar a otras personas, etcétera, porque podemos contaminar no solo el coronavirus, sino otros agentes infecciosos de tipo bien, entonces las medidas que se utilizan para interrumpir la cadena de transmisión son varias. Una identificación rápida, como lo pueden ver en los cuadros, el diagnóstico rápido, identificación de los contactos, eso es lo que se está haciendo. Pero sobre todo las medidas de cuarentena. Y nosotros podemos ver que recién el 15 de marzo se declaró el estado de emergencia nacional y el cierre de fronteras, y de ahí comenzó nuestra historia de aislamiento social de cuarentena. Obviamente medidas que se han tomado precozmente. Si bien es cierto, para ese entonces, el 15, teníamos detectados 87 casos, obviamente las medidas fueron muy ejemplares en cuanto a comparar este tipo de medidas de cuarentena que la tomaron países europeos o como lo está haciendo Estados Unidos, donde ha sido muy posterior y han tenido muchos y muchos casos y todavía no tomaban esta resolución. Felizmente en nuestro país rápidamente se tomó esta medida y así poco a poco se está controlando. Este cuadro es para explicarles por qué en los países la salud pública decide contemplar el aplanamiento de la curva de una epidemia. En color amarillo o crema podemos ver cómo es una curva natural de una epidemia. Miren el pico que es muy alto por la gran cantidad de positivos que existe. Y luego de un tiempo esa curva baja y luego desaparecerá o se mantendrá, pero muy bajo. Pero miren ustedes, hay una línea horizontal en azul donde nosotros señalamos que ese es el nivel de capacidad del sistema de salud de un país. Entonces miren que siempre las curvas de epidemia como este tipo, una pandemia, sobrepasan la capacidad del sistema de salud. No hay respuesta. Es como estamos viendo en España, en Italia, que ya rebasó esto, entonces ya no hay una respuesta sanitaria adecuada. Por eso vemos bastante cantidad de fallecidos. En cambio, si uno intenta aplanar esa curva, ese pico alto, tendría que ser por debajo de mi capacidad de respuesta en los sistemas de salud. Ese es el objetivo, aplanar la curva para que no llegue a topar la respuesta del sistema de salud. Y eso poco a poco, al parecer, con las cifras que nos están acompañando, se puede lograr. Pero eso es obviamente en la medida de que todos. En cuanto al COVID-19, se está hablando mucho de mitos y verdades. Hay algunos aspectos que les voy a mostrar. En realidad hay muchas preguntas, algunas todavía sin respuestas, pero las preguntas básicas, ¿no? ¿Es indispensable la cuarentena y el aislamiento social? Y la respuesta es sí. Y solamente por el aislamiento intradomiciliario debería ser por el nuevo coronavirus. No, en realidad debería ser algo individual, es una responsabilidad individual de la persona, de la familia. Cuando uno tiene resfrío común, ¿ok? Uno tiene resfrío común, lo primero que hace es se levanta, está con un poco de fiebre, estornuda, durmió mal, etcétera, toma algo caliente y se va a trabajar. Se va a trabajar comúnmente. ¿Y qué va a pasar en su trabajo? Habla con otras personas, compra con otras personas, comparte algunas cosas con otras personas, ¿no? Se limpia la secreción, bota en el tacho normal y va, después de unos días, más trabajadores que están con él o personas de trabajo
se enferman, también están con su resfrío común y eso no puede ser. Por eso en otros países de Oriente, como Japón, como China, ustedes pueden apreciar que la gente que camina en la calle, pueden ver algunas personas que usan mascarilla y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Que está enfermo, es inmunodepresivo, tiene alguna enfermedad que contamina? No. Es una persona parte de su cultura que puede tener un cuadro de influenza, resfrío, salió a trabajar al cuarto o quinto día o al tercer día, dependiendo, pero usa una mascarilla para evitar contagiar a la gente que está alrededor. Ya se siente físicamente bien, va a su labor, va a su centro de estudio, etcétera, pero va con una mascarilla para proteger al resto. Porque no se puede admitir que una persona sea tan inconsciente de contagiar al resto. Eso no puede pasar. Es cultura de salud. Y eso es lo que debemos interiorizar. Por eso es muy importante este tipo de... Ahora, otra pregunta que siempre se ha hecho y hasta ahora se sigue haciendo, ¿el COVID-19, este virus, está en el aire que respiro? La respuesta es no, no está en el aire que respiro, pero sí está en el ambiente que me rodea o en el ambiente donde me movilizo. Y les voy a mostrar una fotografía en cámara ultralenta para que ustedes vean una persona que tose. Miren ustedes la cantidad, la ráfaga de gotas de saliva que se expanden, uno a varios metros, otros a 20, 30 centímetros y mucho a varios metros. Y obviamente la ráfaga es muy amplia, se expande. Todo lo que está en la parte superior son gotas de baja densidad, o sea, gotas que no pesan. Y todo lo que está en la parte inferior son gotas de alta densidad, o sea, gotas de saliva que pesan. En las gotas que no pesan, generalmente uno esparce virus. Una persona, imagínense que esté infectada con virus, rinovirus, por ejemplo, se expande a muchos metros adelante después de una tos o un estornudo, pero están en esas gotas de saliva de baja densidad. En cambio, en las gotas más pesadas, sí se ha visto que está el coronavirus, el nuevo coronavirus sí está. Es por eso que en estas gotas que viajan 30 centímetros, 40, 50, 60 centímetros y una persona está infectada por el nuevo coronavirus, va a estar presente el virus y va a contaminar las áreas donde llegó. El piso, la pared, una manija, algo que tomé, si estoy en el bus, en el pasamanos, en el asiento, etcétera. O sea, ahí sí, es el entorno, es el ambiente, pero no el aire que yo salgo a comprar, camino, inspiro y ahí me voy a contaminar del virus. No. A pesar de que hay algunos estudios que han salido en respetuosas revistas científicas como New England Journal of Medicine, por ejemplo, han hecho algunas pruebas y han visto que el coronavirus sobrevive 2 a 3 horas en aerosoles. Ok, pero aquí hay algo importante. Estas pruebas se han hecho en un ambiente cerrado, en unas cabinas cerradas de laboratorio, que no es la realidad. Se ha supuesto una realidad, pero del ambiente laboratorial a la realidad hay mucha diferencia. Entonces, esto es un experimento inicial, pero que no necesariamente puede ser aplicada a la realidad. Eso lo sabremos más adelante. Pero lo que sí es cierto son otras experiencias que se han hecho de cuánto tiempo dura el coronavirus, por ejemplo, en metales. Puede durar de 6 a 8 horas en metales, puede durar de 12 a 16 horas en cartón, en plástico, etcétera. Pues eso sí, por eso lo importante de la desinfección de estos objetos. Pero en el aire que yo respiro todos los días es muy difícil de poder contraer. Vamos a ver qué pasa más adelante y de repente existe más información, pero hasta ahora es lo que podemos decir. Es muy importante el uso de mascarillas y también los guantes que son equipos de protección personal. Toda persona debería usar mascarilla en un ambiente que se cree que está contaminado. La pregunta es, ¿en mi casa yo podría utilizar mascarilla? No, no es necesario en la casa, dentro del domicilio, salvo que alguien estuviera contaminado. Ahí sí todos utilizarían mascarilla. O sea, no solamente el que está infectado, sino el resto. ¿Ok? Pero si uno está en casa, no hay problema. Si uno sale, digamos, a hacer compras al supermercado o algún otro lugar, prácticamente está en contacto con más personas. Y si está en contacto con más personas, obviamente sí es sugerido como algo indispensable utilizar estas mascarillas. En cuanto al guante, no es necesario que nosotros salgamos con guantes, algo que manipulemos
muchas cosas o estemos en contacto con muchos aparatos del ambiente y podamos utilizarlo. Pero quienes sí obligatoriamente deberían usar los guantes son aquellas personas, por ejemplo, que trabajan en los bancos, que trabajan en los supermercados, etcétera, que todos los días, así trabajen 4 o 6 horas continuas, están en contacto con multitud de gente. Así sea de uno a uno que pase en la ventanilla o la caja, están en contacto con muchas personas. Ellos sí obligatoriamente utilizan mascarilla y guantes. Y obvio, sobre todo los obligados, incluido traje completo, son el personal de salud. Eso no necesita gran explicación porque ese es de uso obligatorio. Pero tampoco lleguemos en, ¿no?, de tener mascarillas de este tipo, no estamos en una guerra biológica, en una guerra química, etcétera, entonces tampoco lleguemos al extremo, solamente lo básico adecuado que se está recomendando. Otra pregunta es que si los antibióticos son efectivos contra el COVID. No, no, porque obviamente los antibióticos están hechos para infecciones por bacterias, más no por el coronavirus. Así es que antibióticos, por favor, no se automediquen porque no tienen nada que ver con el... ¿La vacuna de influenza y neumococo me va a proteger contra el COVID-19? La respuesta también es no. La vacuna contra influenza me va a proteger contra el virus de la influenza que causa la gripe. La vacuna contra el neumococo me va a proteger contra la neumonía por el neumococo, porque también las personas pueden hacer neumonía por otras bacterias, que no necesariamente es el neumococo, pero el neumococo es el más común. Obviamente muchos se preguntan, pero una persona mayor, adulto mayor, ¿lo puedo de una vez vacunar? Bueno, en realidad a esta altura de la pandemia o de la epidemia aquí en nuestro país, no sería necesario si ese adulto mayor está recluido en casa, si nadie presenta síntomas y todo está marchando bien en casa y nuestro adulto mayor está alimentado bien, nutrido bien, no sería todavía conveniente, ¿no? Salvo que tuviera mucho riesgo, pero si todo está controlado, no, más bien después de esta temporada que pase y baje mucho, mucho la curva, ya podemos no recurrir a estas vacunas también porque no debemos salir de nuestras casas y menos el adulto mayor. Entonces no, también no hay que exponerlo. Ok, va a servir en el momento adecuado estas vacunas. Bueno, esto ya lo dijimos, cómo afecta a los jóvenes y adultos mayores. Otra pregunta que me hicieron hace poco es si alguien se puede infectar por COVID-19 por una picadura de mosquito. Eso obviamente no, porque el contagio por mosquitos se dan en otras enfermedades como malaria, fiebre amarilla, dengue, etcétera, pero está descartado en el uso de la vitamina C. ¿Protege contra el COVID-19? Mucho conocemos de la vitamina C convencional por vía oral, etcétera, que consumimos normalmente. La mayoría pues se expende entre 500 y 1000 miligramos. Y les puedo decir que la vitamina C o ácido ascórbico es muy útil en el sistema inmune, así como también otras vitaminas antioxidantes. Pero se ha probado mucho desde hace mucho tiempo, muchas décadas, desde la participación de la vitamina C en el sistema inmune y eso es real, ayuda. El sistema inmune necesita mucho del ácido ascórbico para también cumplir su adecuada función dentro de las células. Pero últimamente mucho se ha trabajado la vitamina C en megadosis, específicamente las de inyección intravenosa, para muchos motivos cosmecéuticos, estéticos, etcétera, pero ha comenzado a utilizarse mucho en pacientes para prevención de algunas enfermedades o como coadyuvante de otros tratamientos. En realidad, por ejemplo, aquellas que tienen 10 gramos, por ejemplo, para inyección intravenosa, miren que es una muy, muy alta cantidad, por eso le llaman megadosis, han resultado también ser beneficiosas en estos casos de proteger a muchas personas. En los casos de gripe o resfrío, disminuyen los días con síntomas, etcétera. Hay algunos estudios, pero acá hay algo importante. Muy bien, es muy conocido y hay mucha evidencia del rol en el sistema inmune. Perfecto. Pero aquí hay un detalle por este uso intravenoso. Generalmente cuando la vitamina C, y hay que tomar en cuenta, viene en solución, en una ampolla para inyectar,
Es diferente a la tableta de vía oral. Entonces, cuando está en líquido, la vitamina C, el ácido ascórbico, se va degradando, se va oxidando. Miren qué interesante. La vitamina C es un antioxidante, pero se oxida si no está refrigerada. Eso quiere decir cuando uno vaya a adquirir una vitamina C en altas dosis, tiene que estar refrigerada, refrigerada. Si no está refrigerada, esos 10 gramos, 8 gramos, 7 gramos van a ser mucho, mucho menos. ¿Ok? Y a veces se ha visto que en infecciones, a veces por virus, el sistema inmune necesita gran cantidad, necesita una ayuda. Obviamente, si alguien no lo necesita, o mi cuerpo no lo necesitase, obviamente lo que queda se va a eliminar, no hay problema de toxicidad ni nada por el estilo. Pero ya se ha estudiado mucho la vitamina C. Solo el mensaje en cuanto a esta nueva forma que estamos viendo en nuestro país de la forma intravenosa es que tiene que ser refrigerada esta vitamina C. Si me puedo contaminar con cartas, encomiendas que vienen de países donde los casos son altos, en realidad los procesos de empaque, mientras viene, ya sea, de hecho, si viene por courier, también demora hasta una semana, eso minimiza mucho el riesgo. En cuanto a otra pregunta sobre las mascotas pueden transmitir el COVID-19, no existe hasta el día de hoy un solo reporte en Asia de una posible transmisión a una mascota, a un canino, ¿ok? Pero de ahí no se ha visto más, no se ha estudiado más, etcétera, y hasta el momento está descartado que las mascotas pudiesen transmitir el COVID. Lo que debemos nosotros hacer es el uso adecuado de todas las medidas de protección, de todas las medidas de equipamiento personal, si es que vamos a salir a hacer compras, etcétera, las medidas de higiene, etcétera, y más aún que el estado de cuarentena se ha ampliado con el objetivo de aplanar más esa curva, de minimizar más los riesgos, no solamente en Lima, sino en provincias, van a hacer que las cifras nos sigan acompañando, pero si todos ponemos de nuestra parte para poder cumplir estas normas dentro y fuera del hogar. Muchas gracias.